Bienvenidas y bienvenidos. Hoy vamos a meternos a fondo en las corrientes externas, no, las globales, las locales, que, buscan informar la nueva estrategia de Profamilia, la 2026-2028. Tenemos sobre la mesa análisis geopolíticos, políticos, económicos, ambientales. La idea es sacar, digamos, lo más crítico, lo que nos reta, pero también lo que nos puede motivar como organización. Exacto. Es mirar esas fuerzas externas que sí o sí van a moldear el futuro de Profamilia. Vamos a ver cómo esas tendencias de afuera y de acá se entrelazan y qué significan para la misión, para el día a día. Empezaremos por lo global, la cooperación, y de ahí lo conectamos con la política y la economía aquí en Colombia. Le daremos una mirada breve, pero importante al tema ambiental. Y cerramos sintetizando, ¿no?, los retos y las oportunidades más grandes que salen de todo esto. Perfecto. ¿Listos para esta inmersión? Arranquemos con lo global. El mundo, se siente más multipolar. Estados Unidos, China, los BRICS. Sí. Pero al mismo tiempo vemos este ascenso de gobiernos más conservadores. Y eso, claro, impacta directamente los derechos sexuales y reproductivos, los derechos LGBTQ+, la educación sexual integral. Totalmente. Y surgen estas redes, ¿no?, transnacionales, antiderechos, con discursos de valores tradicionales que buscan activamente echar para atrás avances legales. Y eso me imagino que pega directo en la cooperación internacional. Directo. Fíjate, la ayuda oficial al desarrollo, la AOD, general sube un poco, pero la que es específica para DSR, esa cayó drásticamente, apenas un 4.3% del total en 2023. ¡Qué barbaridad! Muy bajo. Poquísimo. Hay mucha volatilidad por las políticas en países donantes clave, Estados Unidos, Europa, y cambian las prioridades. Ahora es más ayuda humanitaria, clima. Las fundaciones como Gates, Ford, OSF, ganan mucho peso. O sea que para Profamilia esto significa buscar más fuentes, incidir más. Exacto. Diversificar y fortalecer la incidencia política, sin duda. Y hay un dato que me llamó la atención. En investigación y desarrollo en salud sexual y reproductiva, la inversión total subió bastante, ¿eh? Sí, subió un 95% entre 2018 y 2023. Pero la plata para nuevos anticonceptivos bajó un 15%. ¿Cómo así? Es que el foco se está yendo a ITS, a tecnologías de plataforma. Y está súper concentrado. El NIH de Estados Unidos, Gates, las farmacéuticas grandes, controlan el 82% de los fondos en 2023. ¡Wow! Es un reflejo clarísimo de la politización del tema, sobre todo con el aborto. Y eso genera un sesgo de género terrible en la agenda de investigación global. Claro. Por eso es urgente que actores como Profamilia influyan para que se miren las necesidades reales de la región. Además, enfrentamos riesgos como la Global Gag Rule, leyes que restringen a las ONGs, campañas de desinformación. O sea, más presión, necesidad de ser más resilientes financieramente y en cómo comunicamos. Totalmente. Entendido el panorama global, que no está fácil, ¿cómo aterriza toda esa presión aquí en Colombia? ¿Cómo se conecta con nuestra política, nuestra economía? Pues esa inestabilidad global y la cooperación tan volátil impactan el clima político interno y, claro, las finanzas públicas. El conservadurismo global puede encontrar eco aquí, dificultando programas de ESI, por ejemplo, o reforzando la oposición a servicios de aborto seguro. Tiene sentido. Y a eso súmale la situación económica nuestra, un crecimiento más bien moderado, inflación que aunque baja sigue ahí, una desigualdad altísima. Todo eso limita la capacidad de respuesta del Estado y también de la gente, de las personas usuarias. Hablemos entonces de la política colombiana. Tenemos un gobierno impulsando reformas grandes: salud, pensional, laboral, educativa. Pero con una oposición muy fuerte en el Congreso. Eso genera tensión, polarización, y se termina usando la vía administrativa, los decretos, ¿no? Ya vimos movilizaciones sociales fuertes como la de mayo de 2025. Y la reforma de salud es quizá el punto más crítico ahora mismo.
Como no hay ley formal, se está avanzando a punta de decretos, el 441, el 988, y eso genera muchísima incertidumbre. ¿Cuáles son los puntos clave de esos decretos? Bueno, básicamente, las EPS se transformarían en gestoras de salud y vida, un rol mucho más reducido con un 5% de la UPC sin intermediación financiera directa. Ah, ok. La ADRES pasaría a ser el pagador único centralizado, manejando una cantidad enorme de plata, como 90 billones de pesos. Y se pone mucho foco en atención primaria en salud, la APS, y en las redes integradas, las RIS. ¿Y eso qué implica para Profamilia, directamente? Pues implica nuevos modelos para contratar, seguramente con la ADRES, con los territorios, implica ver cómo integrarse sí o sí a esas RIS. Y, ojo, podría haber un impacto en la línea Pharma por las compras centralizadas y el fomento a la producción local de medicamentos que trae la Ley 2386. Requiere agilidad, adaptarse rápido estratégicamente. Mucha agilidad. Y no olvidemos la ESI, la educación sexual integral. Sigue siendo un campo de batalla, con la oposición de grupos tipo "con mis hijos no te metas". Aunque bueno, hay avances normativos como el Decreto 459 de la Alianza Familias Escuela. Claro. Y en derechos sexuales y reproductivos, aunque hemos tenido logros enormes como la despenalización del aborto, todavía hay muchas barreras, mucha oposición activa, que a veces, como decíamos, refleja esas tendencias internacionales conservadoras. La defensa de estos derechos sigue siendo fundamental. Totalmente. Y todo esto ocurre, claro, en un contexto económico específico. ¿Cómo se ven las proyecciones económicas para los años de la estrategia 2026-2028? Pues mira, se espera un crecimiento moderado, alrededor del 3.2%, que la verdad no es suficiente para aliviar las presiones sociales. La inflación se espera que baje hacia la meta del 3%, pero el poder adquisitivo de la gente ya está afectado. Y el mercado laboral sigue con brechas enormes, de género como un 5%, para jóvenes como 17-18% de desempleo, y la informalidad sigue altísimo, sobre el 56%. ¿Y el dólar? El dólar. Se proyecta que podría llegar a 5,000 pesos para 2028. Eso encarece todo lo importado, incluyendo insumos médicos. Claro. Y el sector salud específicamente. A ver, el consumo en salud suele ser resiliente, la gente lo prioriza, pero es muy sensible al precio, y vemos que aumenta el gasto de bolsillo de las personas. Las desigualdades regionales son brutales. Piensa en Chocó, La Guajira, con más del 60% de pobreza. Eso exige estrategias muy diferenciadas de Profamilia. Sí. A nivel global, el bajo crecimiento en la región América Latina y el Caribe, como un 2.2-2.5%, también afecta la AOD que puede llegar. Y bueno, la crisis de las EPS que ya mencionamos impacta los ingresos de Profamilia. La regulación de precios de medicamentos también presiona los márgenes. Y mientras tanto, surgen nuevas tendencias, ¿no? El consumidor post-pandemia, más digital, más exigente, la economía del bienestar, las health tech. Exacto. Hay que estar muy atentos a eso también. Y para cerrar los análisis de contexto, una mirada rápida pero indispensable al tema ambiental. Sí, muy rápido pero crucial. La crisis climática global golpea durísimo a Colombia. Somos un país muy vulnerable. Las proyecciones hablan de más calor, eventos climáticos extremos, lluvias torrenciales, sequías, afectación en las costas. Y el impacto directo en salud sexual y reproductiva. Directísimo. Daña infraestructura de salud, interrumpe el acceso a servicios, a suministros, aumenta la violencia basada en género, los riesgos para madres y recién nacidos, provoca desplazamientos, o sea, socava de frente los derechos sexuales y reproductivos. Eso obliga a Profamilia a pensar diferente. Totalmente, a pensar en infraestructura que aguante, que sea resiliente, a tener planes de emergencia claros, con enfoque de género y DSR. Ahí es clave, por ejemplo, el paquete mínimo de servicios iniciales, el MISP, para salud reproductiva en crisis. Servicios más flexibles también, quizás, móviles, telemedicina. Exacto, y operaciones más sostenibles, porque los criterios ambientales, sociales y de gobernanza, los ESG, cada vez pesan más para conseguir financiación. Ya no es opcional. Entonces,
intentando juntar todas estas piezas para Profamilia. Tenemos cambios geopolíticos fuertes, una financiación internacional incierta, un escenario político y económico aquí en Colombia muy desafiante, con reformas clave en el aire. Y encima de todo, la crisis climática que agudiza las vulnerabilidades de la gente que atendemos. Exactamente. Son retos enormes, no hay que negarlo, pero justamente esos retos definen el campo de juego para la innovación y el liderazgo de Profamilia. La capacidad de navegar esta complejidad, de adaptar los servicios con agilidad, de fortalecer la sostenibilidad financiera, operativa, eso va a ser crucial para la estrategia 2026-2028. Es un llamado a la resiliencia, pero también a la acción, ¿no? Totalmente. A la resiliencia y a seguir liderando. Nos queda entonces una pregunta flotando, quizás para la reflexión. En esta encrucijada tan compleja, con fuerzas globales y locales tirando en distintas direcciones, ¿cómo puede Profamilia usar toda su trayectoria, su conocimiento único, no solo para aguantar, para resistir, sino para impulsar activamente un futuro más resiliente y más equitativo para los derechos sexuales y reproductivos en Colombia? Buena pregunta para pensar. Algo en qué pensar, sin duda. Muchas gracias por acompañarnos en esta exploración.